Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra de Dios se cumple independiente de las circunstancias. Hoy nos vamos a preguntar si en nosotros hay rebelión y obstinación hacia la palabra de Dios. Eso no es natural, no, estamos hablando de rebelión y obstinación hacia la palabra de Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, versículo 27. Dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Repetimos, dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El profeta está hablando sobre el poder de Dios, sobre lo que dice Dios. Dice que su palabra no regresa vacía. Lo que dice la palabra se cumple, sus promesas se cumplen. Dice el versículo, enfatiza, ¿y quién lo impedirá? Si Dios ha dicho algo, ¿quién lo impedirá? Dios dice algo y dice, ¿quién lo impedirá? Recordemos la historia de hace 8 días, donde el rey pensó que él podía escapar de Nabucodonosor en su esfuerzo. Pero ya Dios había dado una palabra. ¿Quién lo impedirá? Decía que si él huía, lo iban a coger preso y lo iban a llevar a Babilonia. Iban a destruir la ciudad. Si él se entregaba, iba a salvarse él, iba a estar bien y la ciudad. Dios dijo algo, no hay quien lo impida. Se cumple el poder de Dios, la gloria de Dios. Si como congregación obedecemos la palabra, no hay quien impida que la promesa aparezca. El milagro va a suceder, lo sobrenatural. Porque la pregunta es, ¿quién va a impedir lo que dice Dios? Nadie. Dice, ¿quién la hará retroceder? El poder de Dios, ¿quién lo va a hacer retroceder? Nadie. La palabra fue la que creó todas las cosas. Si nosotros obedecemos la palabra, esta situación adversa no la va a impedir. El milagro va a suceder en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tus negocios, en tu empleo, en la empresa. Los milagros, lo sobrenatural, por causa de obedecer la palabra. Sencillamente por causa de obedecer la palabra. Dios le dijo a Moisés en un momento que Moisés cuestionó la situación que él vivía y dijo, es imposible alimentar el pueblo con carne en el desierto. Eso es imposible. Y le dio las razones a Dios. Y Dios le dijo, vas a ver si mi palabra se cumple o no. No hay quien impida la palabra de Dios. Ni las situaciones, ni las circunstancias, nada. El diagnóstico médico, la palabra de Dios no la impide. Dios hace el milagro, restaura tu cuerpo. Y estamos orando para que en este tiempo nuestros cuerpos sean renovados por la palabra de Dios, que las enfermedades desaparezcan, que Dios nos sane nuevos órganos, nuevos hígados, nueva piel, nuevos riñones, ¿sí? Nuevos sistemas, nuevo sistema digestivo, un nuevo sistema circulatorio, un nuevo corazón. Dios restaura, lo hace nuevamente porque para Él no hay nada imposible. Oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento, que la palabra de Dios nada la impide. Una situación difícil de la economía no impide que Dios abra las ventanas de los cielos y llegue a ti la provisión. La situación no la impide. Recordemos, si obedecemos la palabra, las circunstancias no impiden a Dios. Tengámoslo en mente, eso nos da esperanza. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Orar en familia, animarnos en la congregación de la fe, en los grupos. Debemos de hacer lo que dice la palabra, porque nada le impide, porque no hay quien la retroceda. Se va a cumplir. Dios no miente. Teniendo eso en mente, que la palabra de Dios no hay quien la impida, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. En 1 Samuel capítulo 15 está la historia del rey Saúl con el profeta Samuel. Dios le envía un mensaje por medio del profeta Samuel a Saúl y le dice que vaya donde
donde los amalecitas, que llegue a ese pueblo y que él debe destruir todo. Esa era la palabra. Usted llegue allá y no deje nada. Usted debe acabar con todo, Saúl. Sí, señor. Saúl, muy obediente, se fue hacia allá y comenzó a destruir. Pero Saúl había escuchado la palabra, pero Saúl llegó y dijo, no, le perdono la vida al rey, y trajo lo mejor del ganado que tenían los amalecitas para ofrecérselo a Dios. Y Dios le dice al profeta, vaya y visite a Saúl, porque no hizo lo que le dije. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Saúl tenía que ir y acabar con todo. Él no podía recoger nada, absolutamente nada de los amalecitas. Pero él le perdonó la vida al rey y lo trajo preso y recogió lo mejor del ganado. Cuando llega el profeta donde Saúl, escucha el sonido de las ovejas, el balido. Y le pregunta el profeta a Saúl, ¿cómo le fue, Saúl? Le dijo Saúl, bien, he obedecido lo que me dijo Dios. Acabé con los amalecitas. El profeta le dice, ¿y qué es lo que escucho? Porque hay unos animales. Dijo, perdoné la vida al rey y traje lo mejor del ganado para ofrecerlo en holocausto a Dios, en sacrificio. Paremos ahí. El holocausto en esa época de lo mejor del ganado era algo que Dios le demandaba al pueblo. O sea, Dios lo había colocado como un rito. Entonces Saúl iba a hacer algo que era acorde a los ritos de su momento. Pero Dios le ha dicho antes que de ese pueblo no podía dejar nada. Esa era la palabra en ese momento para Saúl. Y Saúl pasó por alto la palabra, no la tuvo en cuenta. Dios le envía un mensaje por medio del profeta a Saúl. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22-23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú te desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias. Dios le envió a decir esto. Es mejor la obediencia y prestar atención. Es mejor la obediencia y prestar atención. Estar atento. Entonces cuando Saúl le escuchó la palabra que le dijo que qué tenía que hacer, no estuvo tan atento. Acabe con los amalecitas, pero no estuvo tan atento en que dijo con todo. La obediencia y prestar atención es mejor que los sacrificios, los ritos. Recordemos que la gracia, cuando Dios coloca el pacto de gracia, Jesús muere y resucita, de ahí en adelante, es decir, nosotros somos la generación del pacto de la gracia, donde no hay ningún rito ni sacrificio, donde Dios no demanda de nosotros, no demanda de ti ninguna penitencia. Usted no tiene que hacer un sacrificio a Dios, ninguna penitencia, ningún rito. Dios no quiere eso. De hecho, cuando Saúl, la historia que acabamos de leer, es en el antiguo pacto donde sí habían ritos, sí habían ceremonias, sí habían sacrificios hacia Dios, que Dios los había colocado. Pero Dios dice ahí, es mejor la obediencia. En esa época el rito y el sacrificio era el símbolo de lo que iba a hacer Jesús cuando fuera a morir y resucitar. Era un símbolo, pero él desde esa época, ¿qué demandaba? Obediencia. Y en Hebreos lo dice que él nunca quiso esos sacrificios, pero él los colocó como símbolos, porque uno de todos esos ritos y sacrificios que habían y ceremonias, uno era el sacrificio del cordero para quitar el pecado del pueblo una vez al año. Es cuando Jesús va al madero y quita el pecado de nosotros. Dice, yo soy el Cordero de Dios. Esa es la verdad de un símbolo. Él lo colocó como un símbolo, pero eso a él no le agradaba. ¿Qué es lo que siempre Dios ha demandado del hombre? Obediencia. Que nosotros le obedezcamos por amor, no por imposición. Por amor. La relación con Dios es de amor. El versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Compara la rebelión con la adivinación. Y luego dice, como ídolos e idolatría, como la idolatría y un ídolo es la obstinación. Ser obstinado es como ser un idólatra, como tener un ídolo. Y la rebelión es como si fuera de adivinación.
Hoy preguntémonos si en nuestra vida hay rebelión y obstinación hacia la palabra de Dios cuando la leemos. Así como cuando Saúl escuchó la palabra y dice que en él hubo obstinación y rebelión. Porque vamos a ver que es sobrenatural en este segundo semestre. Pero hemos hecho énfasis desde julio que hemos de obedecer la palabra, que hemos de orar para humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Y eso es rendirnos ante Dios, decirle, Señor, yo no me quiero desgastar más aquí en la tierra con doctrinas de hombres o viviendo en lo que yo creo. Yo voy a vivir en lo que dice su palabra, a ver si se cumple. Prueba a Dios a ver si comienzas a hacer la palabra, a ver qué va a suceder en tu vida, en tu hogar, en tu vida interior, en tu entorno, en la familia. ¿Cómo te vas a sentir? En tu trabajo, en tu empleo, en tus negocios. ¿Qué va a pasar? Su palabra se va a cumplir porque no hay quien la retroceda, ni hay quien la impida. No, ni las circunstancias, ni las situaciones, nadie. La palabra está por encima de todo lo sobrenatural. Y cuando hablamos de obstinación, recuerda que es hacia Dios. Eso es muy importante. No estamos hablando de lo natural. Y la rebelión tampoco estamos hablando de nada natural, sino hacia Dios. Entonces vamos a mirar qué significa la palabra rebelión. En sentido general, es un acto de resistencia a la autoridad o de desobediencia. Gracias. Resistencia a la autoridad o desobediencia. Preguntémonos, la autoridad de Dios, la palabra de Dios es Rey de Reyes, es el creador de todo, la palabra se cumple. ¿Será que estamos resistiendo a la palabra de Dios? ¿Estamos desobedeciendo? Ya Dios alumbró el entendimiento y nosotros no. Yo creo que es mejor lo que opino, lo que me han enseñado, lo que yo creo, porque voy a estar más seguro. Así voy a estar más tranquilo. En el pacto de gracia se vive por fe. Dios te llamó para que vivas por fe. Si no, te hubiera dejado en el mundo sin llamarte para que no lo conozcas. En el mundo la gente sabe que existe Dios, pero no conocen a Dios. Y Dios te llamó el privilegio de que lo conozcas, el Dios vivo, el Dios que vive en ti. Nosotros no debe haber esa rebelión, que es resistir a la autoridad de Dios, de la palabra. De la palabra. La palabra dice algo. Cuando alguien te comparta, usted no está resistiendo a la persona, sino a la palabra. Y por eso hay una historia en el Antiguo Pacto sobre la rebelión que está en Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículo del 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Gracias. Este es un pasaje cuando Moisés está pasando el pueblo por el desierto. Se levantó Coré, Datán y Abirán. Coré, Datán y Abirán. Y se levantaron contra Moisés supuestamente. Porque el reclamo fue, ¿quién usted? ¿Por qué quién le dice que usted es el que está si todos somos santos? Todos somos el pueblo de Dios. ¿Quién lo colocó usted ahí? Pues nosotros también podemos ser Moisés. Siempre Moisés en el camino tuvo el problema de que la gente quería también ser como el líder, que llevara al pueblo, y cuestionaban a Moisés. Ellos pensaban que se estaban levantando contra Moisés. Resultaba que ellos, cuando no obedecían lo que decía Moisés, no estaban en contra de Moisés, estaban en contra de Dios, porque Dios había puesto a Moisés. Dios había puesto a Moisés y era el medio de llevar el mensaje. En ese momento era la ley. Y lo que decía Moisés, pues era lo que decía Dios, y pensaban que era contra Moisés y que ellos con Dios estaban bien. Que al hacerlo eso estaba bien. Porque estaban arreglando contra una persona y eso estaba bien. A veces nos sucede a nosotros. Nosotros pensamos que cuando nos comparten la palabra a alguien, uno dice, no, es usted. No, la persona que te lleva el mensaje es un enviado de Dios, un colaborador. Pero al leer la palabra, eres tú con Dios. Por eso dice en Tesalonicenses, dice que
dice Pablo que oraba, que daba gracias a Dios, que habían recibido la palabra no como de hombres, sino como la verdad que es la palabra de Dios. Y eso debe estar claro en este tiempo. Cuando leas la palabra, es la palabra de Dios, tener eso seguro. Por favor, con tanto mensaje en las redes sociales, pues hay una noticia falsa, que eso fue escrito por el hombre. Y le dicen, no obedezca porque eso fue escrito por el hombre, eso lo escribió fue un hombre, eso no es de Dios. No, bendecido, la palabra de Dios está ahí y está en ti, pero cuando la lees se alumbra tu entendimiento, porque ya está en ti y dice, así es por fe. Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, está diciendo es la manera de comportarnos de fundamento. Usted es ingeniero, el fundamento es igual que el fundamento del administrador, del médico, del comportamiento, el fundamento de cómo hacer su trabajo. El ingeniero lo hace con amor, el médico lo hace con amor para Dios, que usted es industrial, usted es empresario, lo que usted sea, el fundamento es igual, hacerlo con amor. De ahí para arriba, cada uno construye de acuerdo a su profesión, pero el fundamento no cambia. La palabra no cambia, es verdad para todos. Es verdad para todos. Coré, Datán y Abirán, pues se fueron en contra de Moisés, pensando que estaban en contra de él y no de Dios. Y Dios le dice, entonces Moisés va y le dice a Dios, mire, es que Coré, Datán y Abirán, pues están diciendo que ellos también pueden llevar el pueblo. Entonces Dios dice, pero ¿por qué se están levantando en rebelión contra mí? Sí, no era contra Moisés, era contra Dios. Entonces le dice, reúne al pueblo y colóquelos aparte. Y Moisés clama por el pueblo porque iba a acabar a todo el pueblo. Dios le dice, bueno, entonces aparte solo la familia de Coré, Datán, Abirán, reúnalos aparte y separe la congregación, o sea, todo el pueblo de esas tiendas de campaña. Y Moisés, sí, los separó. Y Moisés les dice que él está, no porque él quiere. Recuerde que cuando Dios lo llamó, Moisés no quería ir a esa tarea. Entonces le dijo a Moisés, bueno, vas a aquel pueblo. Y Moisés le dijo, oye, envíe otro. Miremos lo que dice en el versículo 28, del mismo Números. Números capítulo 16, versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Coré, Datán y Abirán se reunieron en una parte, y Moisés con el pueblo en la otra parte, separados. Y dijo, es que yo lo que he hecho no lo he hecho de mi propia voluntad. Moisés hacía todo lo que Dios le decía que hiciera. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, ¿cómo me va a mover en el desierto? Entonces Dios le dijo a Moisés, cuando la nube se pare, pues usted acampa. Cuando usted va que la nube se mueve y se comience a trasladar, usted debe de llamar al pueblo a que levanten el campamento y comenzar a caminar. Es decir, que quien decía cuándo caminaban y cuándo acampaban no era Moisés, pero el pueblo pensaba que era Moisés. Entre esos Coré, Datán y Abirán. No, era Dios. Recordemos, Moisés le dijo a Dios, envía a otro. Moisés no quería hacer esa tarea. Envía a otro. Y Dios le dijo, no, es que es usted, yo ya lo llamé. Y Dios te llamó a ti. ¿Y sabes para qué te llamó? No para llevar un pueblo por el desierto. Dios te llamó a que eres bendición. Dios te llamó a que vivas una vida sobrenatural aquí en la tierra. Dios te llamó a que vivas en santidad, lo sobrenatural, apartado del mal. Dios te llamó a que veas las promesas de Él aquí en la tierra. A eso Dios te llamó. Se separan Moisés de Coré, Datán y Abirán. ¿Y qué sucede? Pues en medio de la congregación Dios dice, como entraron en rebelión, Moisés está puesto no porque él quiera, ni él hace la voluntad de él, sino que él obedece. Moisés era manso, sí obedecía lo que decía Dios. Pues se abrió la tierra y dice que Coré, Datán, Abirán, las familias fueron tragados vivos por la tierra y la tierra se cerró. La gente salió y se asombró. Vieron que Moisés estaba puesto por Dios, porque esa era el cuestionamiento. Cuando leas la palabra, debemos de orar a Dios de que no haya rebelión en nuestra vida. Debe haber rebeliones con la doctrina del hombre, con lo que nos dice el hombre, con las tradiciones,
con el engaño de la carne. Ahí sí debemos de tener rebelión con eso. Pero ¿qué nos sucede a nosotros? Hacemos lo contrario. Leemos la palabra y nos rebelamos contra la palabra, no la obedecemos, resistimos a la palabra. No, así no es. Pero nos habla la carne, la envidia, y sí, así sí es. Nos habla la vanagloria, nos habla el resentimiento, y sí, eso sí es. Entonces, al resentimiento no resistimos, ni al resentimiento no desobedecemos. No, sí, sí, es que se me hizo mal y me habló mal de mí y esto y me siento mal y nomás me da la forma, me desquito y hablando mal de la persona y haciéndolo quedar mal. Ese resentimiento que nos habla, a él sí no resistimos, a él sí no le desobedecemos, a él sí le obedecemos y nos entregamos al resentimiento. Y después cómo vivimos en nuestro interior y por qué nos pasan los que nos pasan, o decirnos por qué yo vivo así. Pero hagamos un alto. Leemos la palabra no podemos resistir a la palabra ni desobedecer la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino. Una vida sobrenatural en la tierra, para eso te llamó, para que lo conozcas, para que confíes en Él, en su palabra, donde vas a estar tranquilo, seguro, confiado, una vida sobrenatural aquí en la tierra. Porque para este segundo semestre ver lo sobrenatural que estamos orando por eso en nuestras vidas, no debe haber rebelión hacia la palabra. O sea, no debo resistir la palabra, ni debo de desobedecerla. Cada mañana debo decirle, Señor, hoy me rindo ante tu palabra. Señor, yo quiero cada día obedecer tu palabra, que sea hacedor de tu palabra. Ayúdeme. Me acerco confiadamente a tu trono. Ayúdeme. Necesito su ayuda, Señor. Porque mi esfuerzo no puedo. ¿Qué va a suceder? Pues Dios te ayuda. Dice que tiene cuidado de ti. Pues Dios alumbra tu entendimiento y desaparece ese resentimiento. Y quedas tranquilo, gozoso. Una vida maravillosa. Cristo es la vida de esta interior, una vida de amor, una vida sobrenatural, reinando en vida sobre todo ese engaño de la carne. La incertidumbre del semestre, cómo está difícil. Escuche las noticias, mire lo que están hablando. Sí. Sí, pero está la palabra y no hay quien la detenga. Está la palabra y no hay quien la detenga. Si obedecemos la palabra, Dios cumple. Él dice que no te dejará ni te desamparará. Es decir, que porque el semestre va a estar difícil, entonces Dios te va a dejar y te va a desamparar. No, bendecido. Dios va a estar contigo. Y Dios te va a dar la provisión, y Dios te va a cuidar, y Dios te va a proteger. Y como Dios te llamó, y si hay rebelión y desobediencia, pues no se va a abrir la tierra, como hizo con Coré, Datán y Abirán, no. Pero la palabra dice que va a haber disciplina. Va a ser disciplina. Entonces Dios te trae el camino con disciplina, con amor. Porque dice que al que ama lo disciplina, y lo disciplina con amor, con misericordia, y te trae nuevamente el camino. Pero ¿para qué queremos que Dios nos discipline? Dios no te llamó a disciplinarte, Dios te llamó para que vivas una vida sobrenatural y dejes de escuchar el engaño de la carne, dejes de escuchar la doctrina del hombre, dejes de ver el entorno para que obedezcas y estés atento a la palabra. Lo sobrenatural sucede. Aparece la paz en medio de la adversidad más difícil. Aparece la paciencia de Dios en medio de las circunstancias más adversas. Usted está tranquilo y está esperando confiado. Sigue pedaleando, sabiendo que allá está la salida. Y pedaleas y aparece la salida. ¿Por qué? Porque Dios no miente y porque no hay quien detenga la palabra. ¿Cómo vamos a ver los milagros en este segundo semestre? Pues que en la congregación no haya rebelión, que no resistamos a la palabra y no la desobedezcamos. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a mirar la segunda definición, que era ser obstinados. Es un estado de ánimo muy habitual entre los seres humanos que se caracteriza por la terquedad y la tosudez
a la hora de la ejecución de alguna acción o actividad, o bien para comprender y entender determinadas cuestiones o puntos de vista que difieren con las propias. Gracias. Recuerde que ese obstinado estamos hablando de nosotros a la palabra de Dios. No es lo natural, pero hacia la palabra de Dios no debemos de ser obstinados. En la definición que leímos, dice que es terquedad, tosudez, de pensar que el punto de vista mío es el que es y no el de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ver los milagros de Dios? No debemos de ser obstinados con la palabra. Si Dios te alumbra el entendimiento y usted tenía un punto de vista sobre algo, una opinión sobre algo, y Dios te alumbra el entendimiento, te muestra la palabra, ¿qué pasa con lo que yo opinaba, con lo que yo creía, con lo que he estado muchos años? Pues debo dejarlo a un lado y hacer lo que dice la palabra. Igual la palabra. Si nosotros con la palabra de Dios me quedo con la idea mía y cojo la palabra de Dios y la desecho porque soy terco y tosudo y desecho la palabra porque digo es lo que yo digo, pues en el tiempo ¿qué va a pasar? Pues que mi idea me va a llevar a la bancarrota de la vida. No me va a permitir disfrutar de la gloria de Dios aquí. No voy a vivir bien por haber desechado la palabra de Dios. Preguntémonos. ¿Soy obstinado? O sea, ¿soy terco? Tengo unos puntos tan de la vida así marcados que leo la palabra y no permito nada. Ahí mismo lo alto. Alto Dios. Hasta aquí llega porque yo creo esto y así es. Si la palabra te dice que Cristo derrotó al diablo, bendecido, y que no hay demonios, pues bendecido, cambie la opinión. Así usted vea que se le mueven las cortinas, que le dicen que en la casa hay yo no sé qué cosas, que le están haciendo brujerías. La palabra dice algo. Así el mundo entero esté hablando de guerra espiritual, esté hablando de exorcismos, que la adivinación es real y que los astros dirigen al mundo. Pero bendecido, ya Dios te llamó. Desecho todos esos puntos de vista, los desecho esos puntos de vista, desecho esos puntos de vista, desecho esas opiniones. Nos quedamos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no hay quien la impida, recuerda. La palabra de Dios no hay quien la detenga. La palabra de Dios se cumple. Cuando nosotros persistimos en la palabra, persiste en la palabra, porque Dios no miente, lo dijimos hace 8 días. Entonces, si nosotros estamos en la palabra, pues en el tiempo va a aparecer lo sobrenatural. Y la gente va a pensar que fue hoy, 6 meses, 1 año. No saben que hay 5, 8, 10, 15. No saben que ha habido momentos, meses y años donde las circunstancias eran totalmente adversas. Y no solo ahora. Es que antes también había adversidad, familia. Solo que eran puntuales. Pero también había adversidades. Habían valles de sombra de muerte. También los habían. Situaciones difíciles, sino que eran individuales. Y en el tiempo aparecen los milagros porque Dios no miente. Entonces pensemos, para que este semestre que estamos iniciando, ya agosto, este segundo semestre, veamos la palabra, la gloria de Dios, veamos los milagros, hagamos un alto. Hace 8 días dijimos, Dios no miente. Y sí, Señor, Dios no miente. Ya estoy seguro que usted no miente. Y hoy vimos que su palabra no hay quien la impida, ni hay quien la haga retroceder. O sea, eso se cumple. Ante eso, entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Hay rebelión con la palabra? ¿De la desobedezco? ¿O soy terco y tosudo? ¿Sí? Mi opinión por encima, dice la palabra de Dios. Mi opinión por encima de la palabra de Dios. Lo que creo por encima de la palabra de Dios. Oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento hoy. Nos rindamos a la palabra. Digamos, Señor, ya me he desgastado en la vida. Voy a hacer lo que usted dice. Si usted dice que voy a levantarme gozoso cada día, pues me voy a levantar gozoso. Que hay deudas, que está la dificultad en el trabajo, que está la dificultad con el hijo, con la esposa, con el esposo, que hay una enfermedad, que hay...
Pues usted dice, ¿estás gozoso siempre, Señor? Pues no entiendo, ayúdeme, pero deseo de hoy en adelante levantarme gozoso. Voy a obedecer lo que dice su palabra. O sea, no tengo razón de andar mal geniado. No tengo razón de por qué andar triste o aburrido. Ahí dice, estad siempre gozosos. Señor, enséñeme cómo estar siempre gozoso. Eso está chévere. Dios, yo quiero disfrutar de eso. Ayúdeme. La palabra dice, sed agradecidos en todo porque es la voluntad de Cristo. La voluntad de Dios es ser agradecidos en todo. Mira, esa es la voluntad de Dios. Y agradecido no significa vaya a ser una persona resignada. No, resignado, agradecido es diferente. Yo pobrecito aquí, agradecido con lo que tengo y mal, y aquí llevándola por... No, eso no es ser agradecido. No, eso es ser holgazán. Es no desarrollar los talentos, no ser diligente, no, ser agradecido. Entonces que usted se levanta y agradecido, Señor. Madrugo agradecido con lo que tengo, con lo que tiene, agradecerlo en todo, lo que tiene, es la voluntad de Dios. Entonces si en nuestra vida, es que cómo estar agradecido si mire la situación. Entonces coloco un punto de vista cuando está en contra de lo que dice la palabra. Y eso tan poquito... y toda la situación, y llega algo y no me gusta, pues no agradecemos las cosas. ¿Y por qué siempre comemos lo mismo? Sed agradecidos en todo porque es la voluntad de Dios. Entonces, Señor, voy a hacer un alto. Me voy a dejar de desgastar. Si su palabra dice que debo ser agradecido, no lo entiendo, Señor, sí, porque hay cosas muy duras, muy difíciles, Señor. Hay cosas, situaciones bien adversas, Señor, pero me rindo a su palabra y pues voy a obedecerla. Voy a dejar de ser terco y tosudo, mi opinión la coloco a un lado y voy a hacer lo que dice su palabra. Y su palabra dice que debo de ser agradecido. Entonces, Señor, soy agradecido y vivo en gozo. ¿Qué va a pasar en tu interior? ¿Qué va a pasar en tu entorno? ¿Y qué va a pasar en el resultado en el tiempo? Pues Dios no miente, lo sobrenatural, bendecido lo sobrenatural. A cumplir su palabra. Se comienza a cumplir. Pero para eso es cada día, Señor. Recuerda, no es todo, no, solo hoy. Hoy, el reino es hoy. Hoy ser agradecido, hoy vivir en gozo. Hoy obedecer la palabra, hoy hacerlo todo con amor. Hoy. Es hoy voy a hacerlo todo con amor, hoy voy a ser agradecido, hoy voy a vivir en gozo de Dios, hoy. Al otro día, hoy. El reino es hoy. Viene lo sobrenatural, congregación, Dios lo está haciendo. Es sobrenatural lo que está pasando. Pero para eso hemos de meditar nosotros para salir fortalecidos. Hemos orado que este tiempo salgamos fortalecidos espiritualmente. Para cuando salga esto, salir fortalecidos para avanzar en el mundo que viene, salir fortalecidos espiritualmente. Esa es una meta y para eso es cada uno de nosotros mirar cómo estamos. Entonces, si en nuestra vida hay rebelión hacia la palabra de Dios, o si estoy siendo obstinado hacia la palabra de Dios, si estoy siendo terco y tosudo, sí, que no, mi opinión cuenta más. Para eso vamos a ir a Jueces capítulo 2, versículo 16 al 19. El pueblo tuvo una época donde hubo reyes y esta época Dios colocó jueces a que gobernaran al pueblo de Israel. Y los jueces, pues un juez es fuerte, es la ley. Entonces mientras habían jueces, el pueblo trataba de hacer lo que decía Dios. Y algunos jueces hacían lo que decía Dios, otros jueces no. Mientras Dios colocaba a los jueces que lo obedecían, el pueblo a la fuerza. Versículo 19. Dice que eran obstinados. O sea, ellos querían seguir su propio camino. Y nomás el juez moría o algo, ahí mismo el pueblo se iba por su camino. Eran obstinados, no querían hacer lo que decía Dios, sino que seguían su propio camino. Esa fue la época de los jueces, una época fuerte del pueblo de Israel, y ni así el pueblo era obstinado a seguir su camino. Recuerde que el pueblo de Israel en la época del desierto también fue terco, a hacer lo que ellos querían. Fue un pueblo duro, difícil. Nosotros debemos de orar para ser duros con el engaño de la carne, no con la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de manejables,
que nos transforme. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 2 al 8. Ese es ahora nosotros. ¿Qué dice la palabra para ahora? Ya vimos dos ejemplos del antiguo pacto. Ahora vamos a ver qué dice la palabra hacia nosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 al 8. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gracias. El versículo termina diciendo que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó en la primera historia que vimos de Coré, Datán y Abirán? Ellos pensaban que estaban desechando a Moisés y no dieron cuenta que estaban era en contra de Dios. El versículo de Tesalonicenses que acabamos de leer, el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, la instrucción es la palabra, lo que hay que hacer, cómo vivir. Y la palabra de Dios es cómo debemos de vivir el fundamento, en donde estemos, el fundamento de nuestra vida. Y ese fundamento, dice Pablo, enfatiza que eso fue dado por Dios, que eso no es idea de él. Y que el que no obedece lo que dice la palabra, no lo está desechando a él, sino que está desechando es a Dios. Bendecido, cuando no obedecemos la palabra, desechamos a Dios. Al Dios que decimos que no miente, a ese lo desechamos. Y después llegamos a él a reclamarle. Cuando no obedecemos la palabra, estamos en esa parte de ser obstinados, tercos, de no hacer lo que dice la palabra de Dios. En ese Tesalonicense hace énfasis, dice que sobre nuestra parte de la vida sexual, dice que Dios nos llamó a santidad, no a inmundicia. Y el mensaje del mundo cada día es de libertinaje. Y en eso debemos de orar y ser muy fuertes y llevarle el mensaje a nuestros hijos. Y que Dios los guarde nuestros hijos y que alumbre nuestro entendimiento. Porque a medida que pase el tiempo del fin, pues cada día el mensaje va a ser que no hay problema, que eso está bien. Y el libertinaje va a estar a la puerta, validado por la sociedad entera. Eso está bien y hacia allá va avanzando el mundo. Pero Dios dice que Él no nos llamó a inmundicia, Él nos llamó a santidad. Familia, la gracia es santidad, la gracia no es libertinaje, pero no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, en la capacidad de Dios que es haciendo en nosotros, porque esa palabra santidad nos parece muy difícil, nos parece que es imposible, pues por eso Dios te llamó. ¿Sería que Moisés podía pasar ese pueblo él solo? No, por eso Dios lo llamó y el que hizo todo fue Dios. Pues Dios te llamó para sacarnos de inmundicia, para caminar en santidad. Y es un proceso. Y es un proceso que todos estamos viviendo, pero el proceso inicia diciéndole, Señor, yo quiero dejar mi terquedad, quiero dejar mi rebelión. Yo no quiero seguir desobedeciéndote, ni quiero, Señor, ser terco ante tu palabra. Yo quiero obedecerla y ser manso. Ayúdeme. Decirle al Señor, lo necesitamos para que veamos este segundo semestre la gloria de Dios. Ser humildes ante Dios. Sí, humildes, necesitados ante Dios, pero de pie ante las circunstancias de la vida para ver la gloria de Dios. Ante las circunstancias, persistir, porque vamos a ver la gloria de Dios. Pero ante Dios, ser manso. Señor, yo lo necesito, ayúdeme en esta área acá. Mire, yo todavía en esto opino esto, pero yo ya leí que la palabra me dice esto. Entonces, Señor, ayúdeme a quitar mi opinión porque pues ya sé que su palabra se cumple. ¿Para qué me voy a seguir en mi opinión si yo sé que por ahí voy a fracasar? Por ahí sé que voy a fracasar, me va a ir mal.
pero con su palabra estoy en victoria. Señor, ayúdeme, ayúdeme. Es lo que dice en Tesalonicenses, es lo que está en Tesalonicenses. Y hace énfasis en que cada uno aprenda a tener su propia esposa, aprenda. O sea, si cada uno tiene su propia esposa, la esposa debe tener su propio esposo. Cuando en el mundo los mismos sexólogos y el mundo está promoviendo que se tengan varias parejas, que es saludable para la relación. Entonces el mundo tiene una opinión, es saludable para la relación tener relaciones entre varias parejas. Pero cuando vas a la palabra, te dice la palabra, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con lo que dice la palabra o con la doctrina del mundo para vivir mejor en la relación? Nosotros debemos para este segundo semestre, Señor, ayúdeme porque ya sé que usted no miente y pues en mí hay terquedad, resisto a tu palabra, ayúdeme, porque quiero ver los milagros en mi vida, en mi familia, en la congregación. Debemos de orar por todos para que Dios nos guarde, nos cuide, nos guíe. Sí, lo sobrenatural de una palabra, porque gracia no son ritos, no son ceremonias, no, es transformación de vida. Eso es el evangelio, renovar el entendimiento y hacer lo que dice la palabra por fe, y se abre un mundo que es el reino de Dios aquí en la tierra, al cual Dios te llamó. Luego dice sobre la relación con los demás, dice que nadie agrave ni engañe a su hermano. O sea, está hablando es al hermano en la fe. Agravia significa ofender gravemente a alguien, faltarle el respeto. Y si vemos las redes sociales, pues las redes sociales se volvió un sitio donde la gente desboca es eso. Usted en las redes sociales encuentra insultos van, insultos vienen. Tranquilo, que todos lo hagan, pero usted es pueblo de Dios, Dios te llamó. Dios te llamó, nosotros no podemos seguir las costumbres y los hábitos de los demás. Nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra, que no haya rebelión ni obstinación, que en ninguno de nosotros haya terquedad, que en nosotros no haya terquedad ni desobediencia hacia la palabra. De esa manera vamos a ver este segundo semestre los milagros de Dios, lo sobrenatural de Dios. Eso lo vamos a ver. Preguntémonos si en nosotros hay eso, por favor. Porque lo que Dios dijo, nadie lo impedirá, lo que dijimos al inicio. Nadie lo impedirá, ni lo hará retroceder, nadie. Proverbios 28-25. Si nosotros obedecemos la palabra, si no hay obstinación, si no hay desobediencia, pues Proverbios 28-25 dice, mas el que confía en el Señor prosperará. Confiar en el Señor es que no somos tercos, confiamos. Confiar en el Señor. Si confiamos en el Señor, estamos obedeciendo la palabra. Eso es confiar. Vivimos por fe. Si comenzamos a hacer todo lo que dice la palabra, nosotros a ir organizando nuestra vida, que dice la palabra, pues confiamos. Ejemplo, si en la palabra dice, no se niegue en la relación de esposos, a propósito de lo de la vida del hogar. Si la palabra dice que no se niegue el esposo y no se niegue la esposa, ahí lo dice. Pues bendecido, piense si usted se está negando o bendecida, porque la palabra dice que usted no debe negarse, que es de ponerse de mutuo acuerdo para orar, pero no debe negarse en el momento de tener relaciones sexuales. Dice, no lo haga, porque va a haber problemas. Entonces, bendecido, te hagamos un alto. No, es que vea, yo opino, yo creo, que es que yo opino, no, ahí dice que no se niegue. Y solamente mutuo acuerdo si va a orar. Y si dejó de orar, otra vez siga en relaciones sexuales. Es lo que dice. El que confía en el Señor prosperará. Y recuerda que esa prosperidad es en el alma, donde nuestras emociones, la voluntad, nosotros vamos a estar en el gozo y la paz de Dios. Esa prosperidad va a ser en la salud. La enfermedad va a desaparecer. Dios lo va a hacer. Dios nos va a sostener. Y esa prosperidad va a ser también en la economía. Entonces, el que confía en el Señor prosperará. ¿Quién puede detener esa palabra? Si confías en Dios, no hay quien detenga esa palabra, bendecido. Vas a prosperar en las áreas de la vida, en todo. Y recordemos lo que también le decíamos en Proverbios 22:4. Vamos a Proverbios 22:4, que decía que riqueza, honra y vida. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor del Señor. Es decir,
La humildad y el temor del Señor es lo opuesto de la rebelión y de obstinación. No debemos de ser tercos, debemos de ser humildes. No debemos de ser rebelión, debemos tener temor del Señor, obedecerlo. Si en nosotros hay humildad y temor del Señor, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder riquezas, honra y vida. Eso vamos a tener, riquezas, honra y vida. Lo que hemos de hacer, obedecer lo que dice la palabra de Dios, ayúdenos. Y eso va a pasar en el segundo semestre. ¿Quién va a detener eso? ¿Quién lo puede retroceder si su palabra lo dijo? Bendecido, eso va a suceder en medio de esta pandemia tan difícil, Porque su palabra se cumple, porque su palabra no hay quien la impida. Recuerda el primer versículo que lo vimos, no hay quien impida la palabra de Dios. Es sobrenatural, es por fe. Entonces debemos de esforzarnos en la relación con Dios, en apartar cada tiempo para Dios. Pero entonces somos tercos, decimos, no, es que a mí no me queda tiempo para orar y leer la palabra. Yo opino que a mí no me queda tiempo porque es que yo soy muy ocupado, me levanto a las 4 de la mañana, los hijos, esto, el trabajo, tengo que irme, salir, volver, llegar. Llego a las 11 cansado, ¿a qué hora voy a ponerme a leer y oír la palabra? No, a mí no, que otros hagan eso. Entonces soy terco, porque dice que debo sacar tiempo para orar y leer la palabra cada día. Por mucha actividad que me tenga en el día, debo de agendar, meter en el tiempo eso. No puedo seguir siendo terco en mi opinión de que no me queda tiempo y desecho la palabra. Este segundo semestre vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver los milagros. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de obedecerla. Debemos de hacer lo que dice la palabra y dejar esos hábitos. Si ya dijimos que Dios no miente, entonces apartemos de nuestra vida la rebelión y dejar de ser obstinados hacia la palabra. Las dos cosas hacia la palabra, para obedecerla y ver lo que vimos en esas dos promesas para este segundo semestre. Y recordemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 para finalizar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Pero como congregación, humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. Familia, Dios no miente. No hay quien detenga su palabra. No hay quien detenga su promesa. No hay quien la haga retroceder. Prosperidad en la salud, prosperidad en el alma, prosperidad en la economía, porque el que confía en el Señor, ese es el resultado. Riquezas, honra y vida es la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Eso va a suceder, nadie lo impide. Y vamos a ver la gloria de Dios, no importa la circunstancia, independiente de la pandemia que estamos viviendo, si nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, vamos a ver las promesas en tu vida, en nuestra vida, en la congregación, en todos nosotros, para la gloria de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.